Saludos y bendiciones, mis queridos hermanos. Les saluda el diácono Elix aquí en Católico Hoy con la meditación para hoy jueves 30 de julio. Y les recuerdo, mis hermanos, que esta noche a las 7 de la noche estará con ustedes el Padre Belisario en su curso bíblico. Así que no se lo pierdan hoy a las 7 de la noche discutiendo sobre la lectura de este próximo domingo y muchas cosas más interesantes de la Santa Biblia. Entonces, la frase para este jueves: el libre albedrío nos da la opción de decidir el rumbo de nuestra vida, la felicidad eterna o la esclavitud del pecado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahora abramos nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu para escuchar y meditar lo que nos va a decir Jesús hoy a través de su palabra. Lectura del libro de Jeremías. Esto es lo que el Señor me dijo: Jeremías, ve a la casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Fui, pues, a la casa del alfarero y lo hallé trabajando en su torno. Cuando se le estropeaba la vasija que estaba modelando, volvía a hacer otra con el mismo barro, como mejor le parecía. Entonces el Señor me dijo: ¿acaso no puedo hacer yo con ustedes, casa de Israel, lo mismo que hacen este alfarero? Como está el barro en las manos del alfarero, así ustedes, casa de Israel, están en mis manos. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Dichoso el que espera en el Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida. Tocaré y cantaré para mi Dios, mientras yo exista. Dichoso el que espera en el Señor. No pongas tu confianza en los que mandan, ni en el mortal que no puede salvarte, pues cuando mueren se convierten en polvo y ese mismo día se acaban sus proyectos. Dichoso el que espera en el Señor. Dichoso el que es auxiliado por el Dios de Jacob y pone su esperanza en el Señor, su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto el mar encierra. Dichoso el que espera en el Señor. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece también a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a recoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron: sí. Entonces él les dijo: por eso, todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia, que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Y cuando acabó de decir estas parábolas, Jesús se marchó de allí. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, en el Evangelio de hoy, Jesús cuenta una de las muchas parábolas sobre el reino de Dios. La primera parte de la historia, la invitación universal al reino, es muy familiar para nuestros oídos. Jesús nos ama a cada uno de nosotros, nos atrae a su red y quiere que seamos parte del reino. La segunda parte de la parábola también es familiar y contiene una verdad incómoda. Los justos y los malvados se separarán al final de la era, así como los pescadores separaron el pez bueno del pez malo. No podemos descartar esta verdad, ya que viene directamente de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo pensarlo, verdad? Pero fíjense, en primer lugar, uno de los mayores regalos que Dios nos dio fue nuestro libre albedrío. El amor, la bondad y la belleza no se nos imponen. Somos libres de aceptar a Dios o rechazarlo. Lo mismo ocurre con nuestras acciones.
somos libres de abstenernos del pecado o de consentirlo. Si llegamos al final de la era o al final de nuestra vida y preferimos aferrarnos al pecado en lugar de arrepentirnos de él, Dios nos concederá lo que nuestros corazones desean, incluso si eso significa que elegimos nosotros mismos la separación eterna de él. En segundo lugar, está la imagen que Jeremías describió en la primera lectura. Tenemos un presagio del mensaje de la Divina Misericordia, milenios antes de que Santa Faustina escribiera su diario. Cada vez que el objeto de arcilla que estaba haciendo el alfarero resultaba mal en su mano, lo intentaba nuevamente, haciendo de la arcilla otro objeto de cualquier tipo que quisiera. Asimismo, independientemente de nuestros pecados y errores, Dios siempre extenderá su misericordia a un corazón arrepentido. Todos a veces nos hemos sentido rotos o como si hubiésemos hecho algo imperdonable, pero podemos tomar en serio lo que Dios le dice a Jeremías en la primera lectura de hoy. No puedo hacer con ustedes como lo ha hecho este alfarero. El pecado nunca es más fuerte que la gracia. Dios puede trabajar con nosotros si venimos a Él con fe y arrepentidos. Nos corresponde a nosotros hacer como aquel padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Nosotros también tenemos que ir a nuestro tesoro, que es nuestro corazón, y sacar las cosas nuevas que nos hacen bien, las que hemos aprendido a través de la palabra de Dios, de los sacramentos, de las enseñanzas, de la guía del Espíritu, y sacar las antiguas y desecharlas, que son aquellos malos hábitos del pasado que me inclinan a pecar y me apartan de Dios. Recordemos también, hermanos, las virtudes que Dios nos da para aferrarnos a su misericordia y tener un verdadero libre albedrío. Dios no nos deja solos, no nos deja tambaleándonos. La fe y la esperanza que Dios nos da trabajan juntas para que podamos elegir el mejor amor y la bondad sobre el pecado. La fe y la esperanza tienen su fundamento en Dios, quien es todopoderoso, omnisciente y amoroso. Sí, todos seremos juzgados, nuestras acciones y elecciones realmente importan. Sin embargo, nuestro Padre amoroso nos ha dado dones y su gracia para navegar nuestras vidas y alejarnos del pecado. Lo más importante, nos dio a su propio Hijo en la Sagrada Eucaristía para darnos fuerzas para llevar una vida de gracia. Luchemos cada día, hermanos, por dar lo mejor de nosotros e ir sacando aquellas cosas viejas de nosotros que nos hacen daño y nos apartan de Dios, para que nuestro libre albedrío sea escoger el camino bueno, que es el que nos lleva a entrar al reino de los cielos. Entonces, mis hermanos, después de escuchar estas lecturas de hoy, en las que se nos enseña cómo será el final de los tiempos. Entonces, mis hermanos, después de escuchar estas lecturas de hoy, en las que nos enseñan cómo será el final de los tiempos, donde por libre albedrío podemos escoger el camino del pecado o el camino bueno que nos lleva al reino de los cielos, deberíamos pensar y meditar y preguntarnos: ¿qué cosas antiguas debo sacar hoy de mi corazón para en mi libre albedrío ir preparando mi entrada al reino de los cielos? Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre eterno, por este día una vez más. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque esperas por nosotros, porque nos das la libertad, Señor, de escoger el camino bueno o el camino malo. Ayúdanos, Señor, con tu gracia a escoger siempre ese camino bueno, esa libertad que nos lleva a vivir como hijos tuyos, que podamos siempre escoger lo mejor para nosotros y para los que nos rodean, que nuestras acciones libremente nos lleven a escoger tu camino, que nos llevará algún día a encontrarnos contigo en el reino de los cielos. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, que tengas un jueves bendecido, un día maravilloso. Recuerda que siempre oro por ti y por los tuyos. Por favor, ora tú por mí y por mi familia, y que Dios siempre te bendiga en gracia abundantemente. Y no olvides, el libre albedrío nos da la opción de decidir el rumbo de nuestra vida, felicidad eterna o esclavitud del pecado.